Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Son de la Sociedad Dominicana de Geología, el doctor Miguel Díaz, presidente de SODOGEO, y el ingeniero Eduardo Verdeja, vicepresidente de SODOGEO. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Síntesis. Gracias por la invitación. Bien, buenos días. Me parece interesante comenzar la semana hablando con científicos o con personas ligadas a ciencia. Y en este caso en particular, tema de riesgos. Porque he hablado de geología, sismología y todos los temas que pueden abarcar todo esto, creo que es importante para una isla como la República Dominicana, que tiene tantos riesgos y está en la línea de los terremotos, los ciclones y todas esas cosas. Ustedes anuncian un segundo Congreso Internacional de Geología Aplicada. Me gustaría que nos explicaran qué es esto realmente. Y este es el segundo, ¿cuándo fue el primero? El primero fue en marzo del 2017 y estos congresos los estamos repitiendo cada 2 años porque el desarrollo científico y tecnológico está muy acelerado en todas estas áreas y entonces necesitamos poner al día los conocimientos de los profesionales y del área, y este congreso hemos invitado a expertos internacionales y expertos dominicanos y lo hemos dividido en 4 áreas. La primera área es la geotecnia, que tiene que ver con la interacción entre el suelo y los diseños civiles, como son las obras de infraestructura. La segunda área es riesgo sísmico. La tercera área es geología aplicada a los recursos naturales. Y la área final, que es la geología ambiental. Okay. Entonces, este congreso lo vamos a desarrollar sobre 3 días, del 20 al 22 de marzo, en el campus Santo Tomás de Aquino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y estamos promoviéndolo para que esto es nuestra misión de difundir conocimiento científico para que las personas que están interesadas en el sector puedan asistir. La Sociedad Dominicana de Geología es una sociedad apolítica, creada sin fines de lucro, fundada hace más de 40 años y agrupa en su entidad a la mayoría de los geólogos y profesionales relacionados con las geociencias. ¿Cuántas personas dominicanas forman parte de SODOGEO y cuántos geólogos hay en el país aproximadamente? Somos aproximadamente por orden de los 100 profesionales que estamos en el área. La carrera de geología se llevó a cabo en la Universidad Católica Madre Maestra desde el año 75. Del 75 al 82. Y de ahí somos la gran mayoría de los que estamos acá. Hubo otro grupo de colegas que estudian en el extranjero, regresaron posteriormente y bueno, forman parte de SODOGEO por igual. O sea, en la actualidad, la carrera se está impartiendo exclusivamente en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, en UTECO. Tiene aproximadamente 5 años ya en ese proceso y ya hemos recibido algunos de los nuevos egresados de allí. ¿Y usted, señor Verdeja? Correcto. Señor Verdeja, ¿y por qué las universidades no se interesan en este tema o no se han interesado? Tenemos UTECO solamente en el Cibao y es un tema que preocupa. Y aquí, bueno, pues uno siempre ve a los geólogos hablando y siempre piensa en nuestro amigo de León, ¿cómo es? Osiris de León. Osiris de León. O sea, cuando hablamos de geología pensamos en Osiris de León. Lo que quiere decir que ustedes, los geólogos... Sí, pero aquí hay muchos geólogos que uno conoce. Osiris es el del momento, pero tú, por ejemplo, tú tienes un Gerald Ellis, que tuvo muchos años, falleció el año pasado. Estudió fuera, Gerald Ellis. Tú tienes, por ejemplo, a Tavares, Iván Tavares, ¿verdad? Iván Tavares, que perteneció mucho tiempo al área esta. Y el tema de las universidades, como dice Andrés, uno ve los estudios de los estudiantes, los que quieren estudiar, y ve carreras como en República como la ingeniería industrial, la geología y otras que llaman la atención a la gente. Dice, bueno, pero ¿por qué hay pocos universidades impartiéndola? Sí. Porque hay pocos estudiantes buscando la carrera. Pues entonces, tú la abres. Tú la abres y entonces no hay. ¿Por qué? Porque el campo de trabajo es limitado. Inclusive tú tienes empresas que vienen y traen muchísimos sus geólogos a la República Dominicana. Pero yo creo que no debe ser limitado. No creo que sea limitado. Y ustedes me van a decir. Porque aquí
El campo minero, por ejemplo, en República Dominicana, que se está desarrollando y ha aumentado significativamente y aporta recursos en lo que tiene que ver con el presupuesto nacional, con las minas, es importante. Y hay mucho trabajo ahí. Y entonces quizás la sociedad, el sodogeo, quizás, no sé, ustedes me disculpan, a lo mejor le falta un poquito más de agresividad hacia afuera para motivar y para promover que esta ciencia es importante. Además de que nosotros no tenemos que estar esperando que alguien venga de fuera y nos diga lo que está pasando. En realidad, parte de nuestro trabajo por muchos años ha sido la insistencia en la educación. Nos hemos acercado prácticamente a todas las universidades, incluyendo nuestra alma mater, en busca de reabrir la carrera. Ahora, ¿por qué se cierra la carrera? Primero, ¿por qué se abre la carrera y por qué se cierra la carrera? Okay. La carrera se abre en el 75 cuando tuvo el auge grande de aquel momento de minería, Falcon Bridge, Alcoa, Rosario Dominicana y demás, ¿no? Entonces, se vio la necesidad de tener profesionales en el área de la geología enfocada a recursos minerales. Y se empezó la carrera. Esa carrera duró hasta el 82. En el momento en que Rosario Dominicana cierra, Falcon Bridge entre problemas, Alcoa se fue y todo el proceso minero decae. Entonces las plazas de trabajo, la posibilidad de laboral, digamos, cayó muchísimo. O sea, fue una baja muy grande y la carrera estaba apoyada fundamentalmente en la geología hacia los recursos minerales. Entonces, en esa baja tan grande, pues sencillamente dejó de haber demanda en la carrera y la universidad, yo por asunto... O sea, que hacia los sismos no estaba muy orientada. Entonces, no, ahí es donde viene el tema. En aquella época, cuando se enfocó la carrera, se enfocó hacia recursos minerales, pero la geología es amplísima. Claro. O sea, recursos minerales es una de tantas ramas que puede tener la geología. Y hoy en día estamos viendo la necesidad de las otras áreas de la geología. Por eso, una de las razones del Congreso es esa. O sea, la geología no es solamente mina, la geología no es solamente teoría sobre la Tierra, la geología es muchísimas cosas más. Y sobre eso la parte aplicada, la importancia del día a día. Entonces, hoy en día tenemos una estructura social muchísimo más grande en donde es necesario cada vez más la participación de geólogos. Pero un geólogo no lo forma uno de la noche a la mañana, no va a una puerta y lo saca. Claro. O sea, hace falta un proceso de formación que es sumamente importante. Claro. Y es una carrera cuya estructura o infraestructura requiere de bastantes recursos, porque no es simple. Entonces requiere una cantidad de recursos, una infraestructura muy grande que estuvo montada por muchos años en la Ocamaima. Y bueno, hemos poco a poco ido llevando eso adelante. Y debemos agregar que, aunque no solamente la carrera, ahora el mes pasado, el 31 de enero, hicimos un seminario de taller de sondeos que asistieron miembros de todas las universidades, de la UNFU, de la UAS, de la Pucamaima, de la UCE, del UTECO, donde estábamos dándole entrenamiento práctico a los geólogos que están en el día a día en el campo, con equipos modernos. De eso le quería hablar. Aquí vino Osiris de León y nos habla de, yo le preguntaba de la posibilidad del gas natural, del petróleo, que el ministro de Energía y Minas anunció en este programa, la autorización para este año ya de buscar a ver si hay, saben que hay, pero ahora hay que saber qué calidad tiene y si es suficiente para poderlo explotar, el gas natural en las aguas del este y el petróleo, se habla de todo esto en Asua. Tenemos años hablando de esto, pero Osiris dice que hay mucho equipamiento, equipo tecnológico que permite, sin hacer excavaciones, identificar cosas que antes ustedes no podían identificar. Usted habla ahora de los entrenamientos en eso. Hay muchos equipos nuevos que ayudan y tecnología a poder identificar cosas. Sí, la tecnología sigue avanzando y por eso es una de las razones de nuestro Congreso, para dotar a los miembros y a los profesionales de las herramientas más modernas. Pero todo ese tipo hay que hacer un paso hacia atrás. El proceso de exploración es un proceso muy largo que se construye paso a paso. O sea que usted empieza desde lo general a lo particular y cada proceso de eso requiere diferentes técnicas, diferentes instrumentos, porque no es lo mismo usted pasar hacer un survey aerodinámico en un avión que le va a indicar a la región general que tiene más probabilidad de que ocurra. Entonces, una vez que usted define esa región regional, entonces usted le pone nuevas tecnologías a esa región
para cada vez llevar el proceso de exploración a un más objetivo más pequeño. Un área puntual. A un área Exacto. puntual, donde entonces ahí usted puede invertir cantidades significativas de dinero, porque la exploración es muy costosa y toma 20, 30 años fácilmente. La exploración. Sí. Sí, es interesante. Y costoso. Y costoso. Sumamente costoso y es un costo de altísimo riesgo. También, Entonces, porque pueden no encontrar nada. Exactamente. O sea, tanto la inversión puede ser para ningún resultado. Exactamente. Por eso es que el mundo de la minería, de la exploración, del petróleo, del gas, es un mundo de inversiones de altísimo riesgo que muchas veces la gente no lo entiende. Pero quien arriesga los capitales importantes de la exploración es el sector privado, fundamentalmente. El Estado es el dueño de los recursos del subsuelo, claro, y otorga las concesiones o los permisos del lugar para que haya la exploración. Pero quien toma el riesgo financiero y económico es el sector privado. Entonces, el proceso de búsqueda es sumamente largo, como decía Miguel, y se hace de paso a paso. O sea, no vamos inmediatamente y sabemos que hay un recurso. Sí. En el caso del petróleo y del gas, lo que sabemos, en términos de geología general, es que hay estructuras geológicas en donde la ocurrencia de gas o de petróleo tiende a ser favorable. No quiere decir que haya, pero son las estructuras en donde suele haber. Por ejemplo, si voy a buscar oro, si yo voy a hacer una exploración de oro, yo no vengo a la caliza del sur, porque no es el lugar donde típicamente ocurre eso. Yo me voy a las zonas donde hay roca ígnea, a la cordillera central, por ejemplo. Igualmente, si me ando buscando petróleo, pues me voy a los yacimientos sedimentarios, las cuencas bajas, las zonas llanas, digamos, donde hay roca sedimentaria, y no me voy a buscar en roca ígnea. Entonces, esas son las diferencias, los espacios que se van haciendo. El otorgamiento de los permisos para explorar, lo que se ha hecho es definir cuencas con potencial donde ese tipo de estructuras geológicas están para que se hagan las investigaciones del lugar, paso a paso nuevamente, para ver si damos con un yacimiento cuantificable, rentable, etcétera. Mire, una pregunta, presidente Díaz, porque vamos a abordar el tema del seminario, no quiero que ahí nos digreguemos, pero para entrar después en un tema más profesional, diríamos fuera del área del gremio. Con todas estas necesidades de recursos humanos que hay, y se lo digo porque una vez estuve conversando con el director de minería, Medina, y me había dicho que estaba buscando profesionales del área de ingeniería general para crear un team que tenga que ver con el tema de la minería y poder profesional, o sea, hacerlo bien especializado. Eso quiere decir que no teníamos muchas opciones. Ustedes se han acercado, por ejemplo, al instituto, el Community College, vamos a decir así, no me acuerdo nunca, el que está en San Luis, que fue el que inauguró Leonel Fernández, que precisamente hoy quitaron el rector, Víctor Delance, que ahí hay carrera técnica de 2 años, e inclusive hasta profesional, porque es una universidad de 4, quizás por ahí puede ser una fuente de formación de técnicos en el área de geología, sismología, ambiental y todo este tema. ¿Han tratado ustedes de eso? Primero hay que decir que hay una escasez a nivel mundial de profesionales capacitados en el área de geología y recursos minerales, porque fue un tema, es un área que no es muy rentable, atractiva. Okay. Nos hemos acercado, como dijo Eduardo, a todas las universidades y nos hemos puesto a la disposición de cooperar con todas las universidades y seguimos cooperando a través de nuestro programa de educación continua. Imagínate, se abren todos los años 4 o 5 plazas de trabajo de geología. Cuando tú, imagínate que tú tengas 100 gente saliendo. Costo-beneficio. Sí. O sea, te llegan 2 estudiantes y entonces ¿cómo tú abrir una carrera con eso? Pero es una responsabilidad del Estado. Correcto. Y la UAS, como universidad pública, debería cubrir esa plaza, porque eso es obligatorio. Y a nosotros, llega por ejemplo Barry, o llegó Plaza El Don cuando llegó, sí, y tuvo que traer unos técnicos de Perú, ¿de dónde? O sea, ¿pero por qué? No, o sea, la industria es internacional porque el equipo, por ejemplo, hay grupos de especialistas que se especializan en sedimentología, hay grupos de especialistas que se especializan en hidrogeología, y eso están estacionados en diferentes universidades. Ustedes tratar de crear especialistas en cada área para un país del tamaño de nosotros es difícil. No es costo-beneficio. Está bien. Lo que sí es que tenemos que conocer dónde están esos centros de excelencia
y preparar a nuestros profesionales para entonces mandarlo afuera a esos centros de excelencia. Okay. ¿Y hay becas para eso, por ejemplo? El Ministerio de Educación Superior y la Juventud, por ejemplo, cuando hacen sus ofertas públicas, ¿ustedes han visto si hay para este tema especializado de ustedes? Hay becas. Hay becas. El asunto a veces uno es conseguir el candidato, el perfil correcto, porque estos centros especializados son para gente muy capacitada, donde hay gente muy experta que ha estado trabajando en esta área por 20, 30 años. Y van a demandar eso lo llaman de todos los países, son ya guruses, gente que lo conoce todo el mundo. Precisamente ahí toma más importancia el Congreso entonces. ¿Por qué? Porque ahí vendrán, como ustedes dicen, oradores internacionales y nacionales. ¿Hay alguna gente en particular que ustedes quisieran mencionar de los que están ahí, que vienen, que llame la atención a la gente para motivarlo a participar? El profesor Vallejo de la Universidad Complutense de Madrid, que es uno de los profesores que ha escrito uno de sus libros seminales clásicos en el aspecto de geotecnia, y tiene su propia clasificación de roca, o sea que para nosotros los geólogos eso es como un dios. Nos va a dar una charla muy interesante sobre los riesgos asociados con la infraestructura. O sea que es una charla que es realmente magistral. Y otro aspecto que discutimos aquí, a raíz de los temblores del otro día, es con Reyes Madera vino aquí. Vamos a decir, un campo que hay abierto, una oportunidad, si las autoridades y el sector privado toma conciencia, que es la evaluación sismológica de las estructuras existentes con respecto a sismo. Ese es un área que yo entiendo que con la información necesaria y la preocupación necesaria dentro de las autoridades pudiera abrir mucho campo de trabajo, como sucedió con la misma agrimensura a la hora de exigir que todos los títulos y las propiedades de República Dominicana se deslindaran. Entonces te abrió un nuevo, vamos a decir, potencial de mucho trabajo, lo que obligó a hacer muchos agrimensores nuevos. ¿Qué ustedes opinan del tema de ese campo? ¿Se están preocupando las empresas y las autoridades por mandar a hacer esas evaluaciones para ver si las propiedades y las edificaciones están preparadas? Sí, hay un proceso, hemos caminado y estamos caminando en el camino correcto. El trecho es largo, y mucho más si vemos que en la historia nosotros contamos, digamos, con 3 etapas fundamentales en cuanto a prevención o a tomar en cuenta los aspectos sísmicos desde el punto de vista de la construcción. Antes del año 1979 no existía ningún código, ninguna norma que estableciera los aspectos sísmicos en las construcciones. Del 79 al 2011 tuvimos el reglamento provisional del ingeniero Corominas en aquel momento, que duró todo ese tiempo siendo provisional, pero fue donde se introdujeron los primeros conceptos de la aceleración sísmica, la fuerza sísmica que hay que tomar en cuenta en las edificaciones. Entonces, desde antes del 79 hay una cantidad grandísima de masa construida, de obras civiles construidas, del 79 al 2011 por igual. Y a partir del 2011 tenemos el código, el reglamento para estructuras sismo resistentes, para diseño sismo resistente de estructura, que es el que actualmente rige. Entonces, hacer una evaluación de toda la masa construida es impresionante. Ahora hay que especificar o seleccionar cuáles son las estructuras más importantes, las que albergan mayor cantidad de personas por mayor cantidad de tiempo, obras claves, etcétera, y es en donde se van a hacer o donde se están haciendo, pues de hecho se han hecho, y hay un programa para hacer este tipo de evaluación de esas estructuras. Que los grandes edificios se hicieron después de esa reglamentación. Exactamente. ¿No? Estoy hablando de la construcción vertical después de esa reglamentación. Correcto. O sea, todos esos edificios tan altos que se han construido en Santo Domingo, nos imaginamos que están bajo ese reglamento. Bajo esa reglamentación. Okay. Supervisado por obras públicas eso. Sí, exigidos. Vamos a ver, anteriormente, hoy en día se exige por obligación el estudio de suelos. Okay. Para cualquier tramitación de obra en obras públicas, pues hace falta un estudio de suelo, que ha avanzado muchísimo también ese aspecto. Anteriormente no había esa exigencia obligatoria. Okay. Entonces, ya por niveles de conciencia o niveles de tamaño de la infraestructura, bueno, pues se invirtió. ¿Los estudios de suelo lo hacen ustedes o los geólogos o los agrimensores?
No, el estudio de suelo y de fundación no lo va a hacer el ingeniero civil y el ingeniero geólogo. Entonces ahí confluyen esas dos áreas, parte de la geología aplicada, es parte del primer bloque del Congreso, que es la geología aplicada y la geotecnia, es para los estudios de suelo específicos para obras civiles. Creo que vale la pena apuntar que por eso es importante hacer congresos científicos, porque a la medida que pasan los eventos, uno va aprendiendo y modificando las normas para enfrentar los nuevos retos. Y en la medida en que la población está creciendo, somos más vulnerables, porque antes había un sismo y no había población, pues nadie se enteraba. Pero ahora si hay población, tiene un potencial de riesgo mucho más grande. O sea que todo ese tipo de proceso hay que mantenerlo desarrollando. Muy bien. ¿Quiénes deben participar en el Congreso y cómo se comunican con ustedes los potenciales participantes? Le dimos a producción... Ahí está el brochure. Exactamente. Ahí está el brochure. Ahí tenemos 20, 21 y 22 de marzo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el campus de Santo Tomás de Aquino. Los teléfonos, dígalo, que no se ve ahí. Entonces, nos pueden encontrar en sodogeo.org, en el internet. Sí, muy buena la página, por cierto. Muy buena, tenemos también, ahí nosotros ponemos todos los muy papers actualizada, científicos. Sí. Sodogeo.org. Sodogeo.org. De organización. Tenemos Twitter, nos pueden seguir en Twitter y nos pueden seguir en Facebook. También tenemos página de Facebook de Sodogeo. ¿Y el personal a que ustedes aspiran, qué tipo de personas, aparte de profesionales? Estudiantes, por ejemplo. Estudiantes, sociedad civil, todas las personas interesadas en este tema. El Congreso es totalmente abierto para todo el mundo. Evidentemente vamos enfocados más a la parte de los profesionales, pues son temas de cierto nivel científico que hay que tener una cantidad de veo que los costos son razonables. Sí, muy razonable. Parte de nuestra función es divulgación del contenido. De la educación, de los conocimientos. Entonces no hacemos esto desde un punto de vista lucrativo, es sencillamente una misión que tiene la sociedad y por eso regularmente hacemos congresos de esta naturaleza. Yo le pediría a ustedes, yo como un ciudadano que mira, que ustedes sean más participativos como sociedad, como ONG. Yo sé que aquí la ONG muchas veces a la gente la desacredita por el tema de que siempre hay un político dirigiéndola o se están inmiscuyendo en temas que no son, o que crean conflictos de intereses. Pero yo creo que esa entidad de ustedes es muy importante para que la población esté enterada y esté documentada y se capacite. Hasta las amas de casa pueden estar mirando qué está pasando o qué puede pasar en un riesgo. Porque aquí hablamos de dos cosas y voy a entrar en detalle en un tema que quiero hablar con ustedes. Hablamos del área de riesgo, que tiene que ver con sismología. Hablamos del área de inversión, que tiene que ver con lo que tiene que ver con mina, por ejemplo, y el tema ambiental. Aquí tenemos un debate mundial entre lo que es el sistema ambiental y la producción de riquezas. Déjeme introducir un punto adicional en esos dos aspectos que muy acertadamente señala. Está la otra parte que es el ordenamiento territorial. También. Eso es fundamental para las otras dos. Y está eso todavía en debate en el Congreso Nacional. Exactamente. Ok, perfecto, excelente. Entonces ahora le pregunto, vemos por ejemplo, yo tengo mi casa, que me encanta muchísimo y me gusta el baño, me gusta la habitación, todo, y el patio, y dice un día que debajo de mi casa hay un pozo petrolero. Entonces, mi mujer dice, no, mi casa yo no lo voy a derrumbar, aquí nació mi niño más chiquito y todo esto. Y no, nada. Pero ahí abajo hay petróleo. ¿Y tú no me llamaste? Entonces está el debate entre mi esposa y yo, en si desbaratamos la casa para encontrar el petróleo o si nos quedemos viviendo ahí, porque esto pasa creo que con las minas. Y hablamos de, por ejemplo, de la de San Juan, que se inventaba, hablaba de Falcondo, hablábamos de Barrit, cuando es Barrigol o cuando era Placeldón, o hablamos de la otra, la que está en debate de Falconbrí, ¿cómo se llama? Loma Miranda. Loma Miranda. La pregunta es, y lo explicaba muy claro el presidente Correa de Ecuador, que tenía un sentimiento comunista, socialista, pero claramente en el negocio, ¿Cómo uno puede discernir entre lo correcto, lo ideal y el negocio? En este tema específicamente. Vamos a ver. Lo primero es dividir el tipo de derechos, porque hay un asunto de derechos. El subsuelo del territorio nacional le pertenece al Estado, por constitución. Mi casa,
o la casa de cualquiera, el territorio superficial, el derecho de la superficie es particular. Sí. Pero lo que se encuentre debajo, en el subsuelo, no me pertenece a mí, aunque mi terreno esté allá arriba. Okay. Entonces, por eso el Estado otorga concesiones de exploración o de explotación. Y es un interés nacional el aprovechar los recursos del subsuelo, igual que cualquier recurso natural. Los minerales son recursos naturales. Claro. Entonces, si el Estado en un momento determinado tiene una necesidad de aprovechar un recurso, pues tendrá que negociar con su señora para que lleguen a un acuerdo en el tema de la casa, ¿no? Pero así funciona. Entonces, cuando se hace exploración, lo primero es explorar. La gente muchas veces no entiende el tamaño de lo que implica la exploración, que es el 90% tal vez, para poder llegar a un yacimiento mineral o de gas o de petróleo. El tiempo y los recursos que se invierten son inmensos, y el tiempo sobre todo. Entonces, cuando se ubica un yacimiento mineral o de petróleo o lo que fuese, entonces el Estado dice, bueno, aquí hay un recurso importante que yo puedo aprovechar para el beneficio de toda la nación. Entonces, en ese momento, pues se hacen los contratos y las negociaciones del lugar, donde el Estado ejerce su derecho, indemnizando adecuadamente a cualquier propietario superficial. Como dice la Constitución. Exactamente. Y debo agregar que hay que, esa es ¿cómo se dice?, entre el derecho individual y el derecho de la sociedad. Colectivo. El colectivo. Porque como usted dijo, usted no quiere perder su casa. Sí. Pero si ese yacimiento significa que vamos a construir millones de casas, Exacto. entonces tenemos que sopesar la pérdida que usted va a tener de su medio ambiente personal contra el potencial beneficio que esa explotación va a traer y va a poder subsidiar millones de casas. Entonces ese es un problema que no es solamente en la República Dominicana, es un problema a nivel mundial. Y por eso abogamos porque se hagan los estudios, para que podamos hacer ese balance basado en algo probado, no en sentimientos personales. Sí, no pensar con el corazón, sino con la cabeza. Exactamente. ¿En qué medida, si viviéramos en un país donde las autoridades supervisaran, por ejemplo, las mineras y exigieran que cumplieran sus contratos a cabalidad, ¿verdad? Cuando tú dices, vamos a explotar esa montaña para sacar oro, y tú lees los contratos, y los contratos dicen, tú tienes que ir reponiendo o reforestando el área que tú, de influencia de la mina. Entonces tú trabajas 5 años en esta loma, luego tú la reforestas y coges otra loma, y eso lleva una supervisión que supuestamente hay muchas mineras que se cuestionan que si lo cumplen, no lo cumplen y todo esto. ¿En qué medida sí lo cumplen? Si se cumpliera lo que es la reposición del área afectada, inclusive a veces te dicen, por cada árbol que tú tumbas tienes que sembrar 3, ¿verdad? El medio ambiente resuelve su problema con eso. Y eso está ocurriendo en algunas operaciones donde técnicamente es posible. Por ejemplo, vamos a Falcondo. Falcondo tiene una concesión extensiva de la cual apenas tocan 1% de toda esa concesión que ellos tienen. Un 1%. Un 1%, porque ellos tienen una minería muy selectiva. No es que la mina se extiende desde Bonao hasta La Vega, sino que ellos los yacimientos están en sitios muy específicos. Y han reforestado muchos de los frentes que se empezaron a explotar en los 70 y los 80. O sea que ni siquiera hicieron ellos. No. Sí, fueron ellos. Falcondo. Falcondo. Sí, no, estamos hablando de Falcón. Entonces, por eso es importante conocer la tecnología, porque en un momento, en algún tipo de minería, se puede reforestar concurrentemente, mientras que en otro tipo hay que esperar al final para reforestarla, porque usted no quiere reforestar algo que tal vez tiene un recurso debajo de él, que usted va a reforestar y tener dentro de 5 años más tarde, volver otra vez. Como en el caso del petróleo, cuando tú comienzas a hacer pozos, ya eso se quedó ahí hasta que... Bueno, hasta que se acabe. En la parte de la minería metálica es importante. La minería metálica depende de precios internacionales. Entonces, yo tengo una cantidad, hipotéticamente, puedo tener una cantidad de recursos con una concentración determinada de oro. Pero puede que al día de hoy, con el precio internacional de hoy, eso no sea rentable. Claro.
pero mañana el precio se duplica internacionalmente por fuerza del mercado que no dependen de mí, y eso sí se convierte en un recurso. Claro. Entonces, cuando el precio está bajo, dice, bueno, pero ¿por qué tú no tapas eso? Digo, oye, yo no tapo eso porque eso es un recurso potencial, que depende de unos factores externos. Entonces, cada una de las minerías, de los metales o de los minerales que se explotan, tiene esa particularidad. Ahora, toda operación minera, y es lo que lo que se llama y lo que abogamos por desarrollar, es la minería responsable. Todo proyecto de minería responsable tiene atado desde su inicio el plan de cierre que se llama. Y ese plan de cierre responde a las características intrínsecas de ese yacimiento, de los niveles de precio que hay, de las tecnologías disponibles y de cómo se va a ir aprovechando. Entonces, muchas veces no. Normalmente un yacimiento no es homogéneo completamente, sino que hay un poco más de valor aquí, un poco menos de valor allá, hay zonificación en cuanto a los valores. Entonces, un aprovechamiento integral y responsable de ese recurso implica coger un poquitico de aquí, con un poquitico de allá, otro poquitico de aquí y otro poquitico de aquí, para ir haciendo una mezcla, de modo que en función de cómo estén los precios y la tecnología, se puede ir aprovechando el todo. O sea, no es solamente comérsela más adelante y dejar los huesos, o sea, hay que ver cómo se lleva todo. Y eso muchas veces implica tener más de un frente abierto. Pero todo eso está contemplado desde el inicio del proyecto, dentro del plan de cierre y dentro del plan de adecuación y manejo ambiental. Y tal vez vale la pena hacer el hincapié de que cada proyecto minero es individual. Es particular. Es diferente todo. Es diferente. Claro, es como usted ir al sastre. Hay que tomar la medida para hacerle un sastre que funcione a la medida. Claro. Señor Verdeja, me puso el tema perfecto para hacer la pregunta que le voy a hacer ahora. Y se la agradezco realmente. En el 2008 o 2007, el gobierno dominicano decidió negociar la mina de Cotuí, que tenía un contrato del año 2001-2002, Placer Dome, una compañía canadiense, y Leonel Fernández decide, y las fuerzas políticas aprueban un contrato de arrendamiento con unas condiciones específicas en esa época en que estábamos comenzando la crisis mundial financiera, que le era favorable aparentemente para Barrick Gold y desfavorable, según se dijo después, para el gobierno dominicano. No quiero entrar en consideraciones técnicas, políticas, no, sino las técnicas de ustedes como sociedad. Le pregunto porque en ese caso Barrick, que decía que iba a invertir 4.000 millones de dólares en esa mina, no tenía ya que explorar, porque se supone que sabíamos que ahí había oro, ¿verdad? Lo sabíamos. Y lo que pasa es que el gobierno no tenía la capacidad técnica, ni humana, ni financiera para explotarla. Cuando Barrick entra, que tuvo tantos ataques, la pregunta es, ¿el trabajo que se hizo y el contrato que se llegó a hacer con ellos, era un contrato razonable para el país o era lo que necesario para el momento o realmente fue una donación, un regalo a Barrick Gold? Voy a hacer un poquitico de historia y luego le voy a dejar la parte de detalles a Miguel, que es más especialista en eso. Pero un poco de historia. El depósito de Pueblo Viejo, que es como se llama, olvidémonos del nombre de Barrick, de Placer Dome, Pueblo Viejo es el depósito mineral. Es un depósito de sulfuros. Es un tipo de depósitos minerales en donde por condiciones de la naturaleza los sulfuros agrupan minerales preciosos y los depositan en una zona determinada. Eso es lo que se llaman los minerales de sulfuro o los depósitos de yacimiento de sulfuros. Y el caso de Pueblo Viejo es un depósito de sulfuros polimetálicos, tiene más de un metal, tiene oro, plata, zinc, cobre, etc. Y es masivo, es inmensamente grande, es de clase mundial, es inmenso, pero es sumamente complejo. La mineralogía y los detalles internos, la metalurgia, todo es sumamente complejo. Entonces, técnicamente es un depósito sumamente costoso de operar. Ese depósito, que lo genera la naturaleza, con el paso del tiempo y la interacción con el ambiente, se empieza a oxidar. El mineral de sulfuro cambia a un mineral de óxido. Es una mineralogía diferente, es un tratamiento diferente. Y eso va creciendo como una costra desde la superficie hacia abajo, en donde se va oxidando a lo largo de millones de años. Rosario Dominicana, en el pasado, empieza a explotar los óxidos de ese depósito y a recuperar los valores de metales de oro y plata que había en los óxidos, con un proceso metalúrgico específico para óxidos, para tratar eso. Cuando eso se empieza a acabar, ese depósito se empieza a acabar, la mina es comprada, nacionalizada por el Estado Dominicano y sigue la explotación. Pero ¿qué ocurre? En el momento en que se acaban los óxidos, se exponen al ambiente el sulfuro. Los sulfuros son naturalmente inestables en el ambiente, o sea, tienden a oxidarse inmediatamente.
O sea, uno expone un sulfuro al aire o al agua, inmediatamente se oxida. El proceso de oxidación genera ácido. Y por eso de ahí viene el tema de las aguas ácidas. Cuando hay Yo lo depósitos pone de sulfuro. amarillo así. Amarillo, rojo, etc. Rojo, sí. Pero es un proceso inmediato, que la naturaleza lo hace en millones de años, el ser humano, por la velocidad que lleva, lo puede hacer más rápido. Ok. Cuando Rosario Dominicana cierra, en el 90... Bueno, cuando cerró... Con Se Balaguer, quedaron con Balaguer. como 3 piscinas de con Balaguer. sulfuro. se quedaron expuestos los sulfuros al ambiente. Ahí comienzan los pasivos ambientales. Y bueno, que empieza, es el mayor pasivo ambiental. Y duramos más de una década con un problema sumamente serio de generación de ácido por un pasivo ambiental generado por nosotros mismos, por el Estado Dominicano, que duró 10 años y nadie le hizo caso. Exactamente. ¿Ok? Entonces, pero eso fue generado por esa manera por una mala operación, un mal cierre. La mina no se llevó a cierre, que en el sentido de la palabra de cierre, con un proceso. exacto, sino fue un abandono. Exactamente. Entonces, Nos fuimos. Exactamente. En todo ese tiempo, sin estar o sea, nosotros por debajo, nosotros me refiero a la comunidad geocientífica, los que estamos en el mundo de la geología y de la minería, conociendo el problema, estuvimos Pendiente. muy pendientes y haciendo mucho trabajo para llevar eso a cabo. El hecho de que se pudiese negociar ese contrato y llevarlo a explotación era la mejor opción que teníamos. Pues nosotros no teníamos una minadora, nosotros teníamos un problema ambiental grandísimo No que teníamos- nadie... y no lo podíamos resolver. Que nadie lo veía. Sí. Y la única manera de resolverlo, digamos que había 3 formas: o taparlo todo, para lo cual había que desmontar otra montaña para venir a tapar esta, Exacto. e enterrar un recurso de muchísimo valor. Número 2, manejar el agua ácida con adiciones de otros minerales, carbonato de calcio, etcétera, que es infinito e interminable, que requiere muchísimos recursos. Y es permanente. O operar la mina de una manera responsable, controlar el problema ambiental y de paso ganamos oro. Exactamente. Entonces, esa es la mejor opción que podíamos haber tenido para ese momento. O sea, que en aquella época que usted me plantea, nosotros no teníamos una minadora, nosotros teníamos un problema ambiental inmenso, que hoy se está resolviendo, que tiene muchas consideraciones y muchos intríngulis. Es muy delicado el tema, pero se está resolviendo de la mejor manera. Sí, como dijo Eduardo, teníamos un problema ambiental muy serio de estas aguas ácidas. Desde que se está operando la mina, hay una planta de tratamiento de agua, al punto en que ya los peces están retornando a las corrientes, sí. a los arroyos. Y eso es algo sumamente importante, Claro, claro. que no se le da suficiente valor. También hay que saber, como le dije, que cada proyecto es diferente. O sea que cuando usted negocia un contrato de esta naturaleza, ¿por qué? Es muy importante estar claro de las implicaciones técnicas, porque la Barrick no tiene 4.000 millones de dólares en el banco. Claro, La Barrick es como una compañía que construye automóviles. claro. Ellos son buenos, tienen reconocimiento de los bancos como que saben operar minas. Claro. Entonces ellos pueden tomar 4.000 millones de dólares a los bancos Prestado, internacionales que Para tienen, invertirlo. que tienen sus técnicos, Sí, sí. que hacen los Reglamentación. estudios de debida diligencia, que analizan Y las proyecciones del mercado a futuro. y las proyecciones del mercado futuro, y ellos toman el riesgo. Claro. Porque eso es lo más importante. Eso es. Nosotros como Estado no podemos invertir 4.000 millones de dólares en una mina con un riesgo, Con un que es real. Claro. Y es importante ver, cuando se negoció ese contrato, el precio del oro estaba tal vez en los niveles más bajos. Claro, claro. O sea, aquí hay que dar un reconocimiento muy correcto al equipo negociador del Estado Claro, Dominicano, totalmente que de logró acuerdo. colocar en el mercado internacional. En ese momento. En ese momento. Claro, de la crisis. En la crisis más crisis de todas. Sí. Por eso posiblemente las condiciones de ese primer contrato para poder vender Fueron esto que a nadie le fueron interesa. blandas posiblemente. Posiblemente. Por eso. Entonces hay una renegociación y hay un reajuste porque los precios pasaron En el 2012, por eso se de allá renegoció. hasta aquí arriba. Y Claro, bueno, las claro, cosas sí, cambian, entonces claro. vamos a sentarnos nuevamente. Por eso los dos momentos fueron bien. El primero Correcto. de Leonel Fernández y el segundo de Danilo Medina. Claramente. Y inclusive el primero de Hipólito Mejía, que fue quien entregó la mina a Pueblo Viejo, a Placer Dome originalmente. Eso fue, en ese gobierno fue que se hizo la Los licitación. estudios. Correcto. Los estudios de, bueno, vamos a llevar esto a cabo. Claro. Que fue un trabajo muy serio Sí, sí, de técnicos profesionales dominicanos que estuvieron ahí apoyando. Yo conozco para- bastante bien, para esa de- los 3 contratos. Los conozco bien porque trabajé originalmente, yo era socio de auditoría de Ernst & Young y éramos los auditores originales de Placer Dome. Ok.
mundialmente, y ahí me involucré. Y por eso siempre hablaba del contrato, porque había que ver las cosas buenas, positivas del momento, la crítica que ha habido, inclusive de actores que han participado, no independientes, sino desde el punto de vista político, que es lo lamentable. Finalmente, el tiempo se nos termina. Ustedes como sociedad, los gobiernos le piden opiniones sobre un caso específico, lo llaman, le consultan. Sí, en casos críticos, bueno, en casos donde ha habido temas sociales, controversias, sí, hemos estado en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, perfecto, hemos ido al terreno con la personalidad de los senadores y los diputados, damos nuestra opinión, o sea, participamos en ese tipo, desde el punto de vista, claro, científico y técnico, para explicar las cosas como son. Y trabajamos muy de cerca con el Servicio Geológico Nacional, sí, y la Dirección General de Minería y el Ministerio de Energía y Minas. Perfecto. De hecho, en estas 2 semanas, se va a la validación del segundo informe de la transparencia de la industria extractiva. Okay. Y esto es un proceso en que nosotros como sociedad participamos en la Comisión Nacional de la Transparencia de la Industria Extractiva, que este es un proceso muy importante porque será la primera vez que se coteja lo que las compañías están pagando en impuestos y lo que está recibiendo el Estado, para garantizar que haya un poquito de transparencia. Y lo que está haciendo el Estado con los recursos. Y eso estamos en ese proceso de explicar. Muy bien. Me parece muy bien. Es interesante. Le damos las gracias a nuestros invitados del día de hoy, al doctor Miguel Díaz, presidente de SODOGEO, de la Sociedad Dominicana de Geología, y al ingeniero Eduardo Verdeja, vicepresidente. Vamos a repetir pues el congreso, que será desde el 20 al 22 de marzo, ¿verdad? En la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, ahí lo vemos. El teléfono 809-221 7866. Sodogeo.org. Sodogeo.org, nuestra página, ahí está la información de todas las informaciones. Exacto. Interesantísimo. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado. Me ha encantado hablar con profesionales de este nivel. Me ha encantado muchísimo.